Estaba leyendo una porción de la Escritura y quería compartirla con ustedes. Se llama Parábola de la fiesta de bodas. Pues dice que la novia es Jesucristo, la novia es la iglesia y el novio es Jesucristo, ¿verdad? Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Así es que vamos a leer esta parte. Mire lo que dice. Mateo 22, verso 1. ¿Sí? ¿Sí lo encontraron? Mateo 22, verso 1 dice: Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo: Decid a los convidados: He aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos sin hacer caso se fueron, uno a su labranza, otro a sus negocios, y otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: Las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio ahí un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: Amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: Atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Esa frase está muy poderosa. Muchos son llamados y pocos escogidos. ¿Sí? Hay un proceso entre el ser llamado y el ser escogido. Dice la palabra de Dios que Él está llamando a muchos, pero está escogiendo pocos. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Estaremos entre los pocos o entre los muchos? Entre el llamado que Él está haciendo y la respuesta que nosotros estamos dando, porque si nos damos cuenta o analizamos un poquito la parábola, nos daremos cuenta que lo que hizo diferencia fue la respuesta. ¿Cómo respondieron al llamado? ¿Cómo respondieron al llamado? Porque el Señor sigue llamando, nos está llamando constantemente, nos está invitando. Ahí dice que hizo 2 invitaciones, pero yo creo que hace mucho más que 2 invitaciones. Pero está llamándonos a venir a participar de lo que Él tiene, de lo que Él nos puede dar. ¿Sí? Por eso creo yo que sea tan importante que nosotros entendamos que el Señor nos quiere a todos, pero no todos vamos a estar allá. Porque Él lo dice aquí: muchos fueron llamados, pero al final pocos van a ser escogidos, por la manera en que respondemos, por la manera en que, ahora sí que nosotros, nuestra actitud hacia el llamado de Dios. Y yo quiero mostrarle un poquito del llamado el día de hoy, que creo yo que eso es algo que el Señor quiere que tengamos presentes. ¿Cómo es que Dios nos llama? ¿Cómo es que Dios nos invita a participar con Él? Dice la palabra de Dios que nosotros somos colaboradores suyos. ¿Sí? Entonces quiere decir que Él está haciendo cosas
y Él nos incluye en lo que Él está haciendo. Y uno puede rechazar ser colaborador, o uno puede decir, sí, aquí estoy. Quiero servir en lo que sea, ¿verdad? En lo que tú quieras, en lo que tú demandes. Entonces hay un hombre que fue llamado, y su llamado que está registrado aquí en la Biblia, y yo quisiera que viéramos ese llamado y que pudiéramos entender algunas cosas de ese llamado. Cómo hay un proceso, cómo Dios escoge. Dios no escoge por aptitudes. Dios no escoge a alguien porque hable muy bonito. Dios no escoge a alguien porque tenga una escolaridad alta. Dios no escoge a alguien porque tenga un color de piel. Dios no escoge a alguien porque tenga una posición económica. Dios no escoge a alguien porque tenga mucho talento. En realidad no. De esas cosas para Dios son irrelevantes. Dios escoge nada más. Una de las cosas que Dios busca, y se las quiero mostrar aquí en el libro de Éxodo. En el libro de Éxodo, en el capítulo número 3, ahí vamos a estar viendo una porción de la Escritura, y de ahí me voy a estar basando, ¿sí? Éxodo capítulo 3, y de ahí vamos a estar meditando un poquito de lo que dice la palabra, ¿sí? Éxodo 3. Y este hombre del cual yo les quiero hablar es Moisés, siervo de Dios, ¿verdad? Este Moisés fue el encargado de escribir los primeros 5 libros de la palabra: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, los primeros 5 libros que se les conoce como la Torá. Cuando usted oiga decir a alguien la Torá, está hablando de los 5 libros. También le llaman el Pentateuco, ¿sí? Los primeros 5 libros de la Biblia, así se llaman, Pentateuco, o también le llaman la Torá, o también le llaman la ley, ¿sí? Todos es un mismo significado, ¿verdad? Y en estos aquí Moisés narra parte de su testimonio, de cómo sucedió con él, cómo fue que tuvo un encuentro con Dios y cómo fue que Dios lo llamó, ¿sí? Y estábamos en Éxodo capítulo 3, dice versículo 1, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. ¿Sí? Llegó hasta Horeb, monte de Dios. Dice aquí, yo quisiera ir haciendo un paréntesis y ir meditando un poquito en lo que vamos leyendo para poder tener ese entendimiento, ¿sí? Dice que Moisés se encontraba apacentando las ovejas de su suegro, ¿sí? Entonces, déjeme decirle que una de las cosas que Dios hace es que Dios siempre va a llamar gente ocupada, ¿sí? Dios siempre va a llamar gente ocupada. Dios no va a llamar a gente que esté en la banca, esperando ahí, en la hamaca, meciéndose. No. Dios va a usar gente ocupada. Entonces aquí me coincide con esto que dice de Moisés. Moisés fue llamado, pero él estaba ocupado, estaba apacentando las ovejas de su suegro. Es más, estaba ocupado ni siquiera en lo suyo, era un empleado. Era un empleado. No es que él tenía, ahora sí, la libertad de hacer lo que él quisiera, no. Tenía que cuidar unas ovejas. Tenía que cuidar unas ovejas que ni siquiera eran de él, eran ajenas. Era un pastor de ovejas. Era un príncipe, ahora sí que había perdido su posición y había terminado pastoreando ovejas. Porque se acuerda que Moisés era el príncipe de Egipto. Era como un príncipe en Egipto, porque prácticamente era hijo de la hija de Faraón, ¿verdad? Entonces tenía pues toda la influencia que usted se imagine. Eso es lo que tenía Moisés. Tenía una posición muy alta.
en todo Egipto, ¿verdad? Por eso se le llamó el príncipe de Egipto, de alguna manera. Pero lo que yo le quiero resaltar es que Moisés era un hombre ocupado. Entonces, los llamados van a ser hombres y mujeres ocupados. Corren el riesgo de decir, es que estoy muy ocupado. Y el Señor le va a decir, es que yo no llamo a los que están desocupados, yo llamo a los ocupados. Entonces, si usted ha pensado que usted no califica porque está ocupado, yo le digo, no piense de esa manera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor ocupa, llama a gente que está ocupada, ¿sí? Y aquí esta es la prueba. Dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro. Jetro quiere decir abundancia, ¿sí? Dice, sacerdote de Madián llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Una zarza, pues no es un árbol, es un arbusto. Es un arbusto, ¿verdad? No es un árbol que diga usted, no, pues es un árbol grande. No, es un arbustito, una zarza. Y dice que esa zarza estaba ardiendo. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. No se consumía la zarza. Yo quiero pensar, Moisés, si usted hace historia, Moisés tenía 40 años cuando salió de Egipto. O sea, hasta los 40 años él fue el príncipe de Egipto. Después de los 40 años se fue al desierto y estuvo en el desierto otros 40 años. ¿Sí? Y en esos 40 años se convirtió en pastor de ovejas y estuvo pastoreando ovejas todo ese tiempo. Entonces, ya era un hombre experimentado como pastor de ovejas. Ya era un hombre experimentado y era un hombre que obviamente le había tocado hacer lumbre en el monte, en el campo, pues más de alguna vez, imagínese. O sea, que para calentarse, para calentar un lonche que Séfora le echaba, ¿no? Digo, no sé si le echaba o no sé cómo era ya, ¿verdad? Pero yo creo que él era un hombre que podíamos pensar que él conocía lo que era hacer una lumbre en el campo, ¿verdad? Hacer una fogata. Era alguien que sabía. Ahora, él se estaba viendo un árbol que estaba ardiendo, un arbusto, una zarza que estaba ardiendo. Y él dijo, pues la zarza, pues esa zarza va a durar 5 minutos, ¿verdad? Va a durar 3 minutos y 10 minutos y se acaba, ¿verdad? Pues es una zarza, ¿verdad? No son leñas, ¿verdad? Son barañas, ¿verdad? Chispean las barañas y las espinas. Así hacen cuando uno echa espinas y ramitas en la lumbre, pues truenan y hacen escándalo y se apagan luego, ¿verdad? Pero él dice, esa zarza ya duró mucho, ¿verdad? Ya duró mucho, ya se debería haber consumido. Entonces le atrajo, ¿no? La curiosidad. Y el Señor nos atrae también a nosotros así. A veces nos atrae por alguna cosa o por otra, pero nos atrae por una manifestación, por un poder, por un descanso, por una paz, por muchas cosas el Señor nos atrae. Y en esa atracción, detrás de todo eso viene una invitación, ¿verdad? O sea, Dios quiere cautivarnos y decirle, oye, pues te quiero para algo, ¿verdad? No solamente te traje por traerte, yo quiero algo contigo. Y dice la Escritura, si seguimos leyendo aquí, dice que se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego. Él ni se dio cuenta que era el ángel del Señor. El ángel del Señor también es como decir Jesús, nuestro Señor. El ángel de Jehová dice, entonces Moisés dijo, iré, verso 3, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? ¿Por qué no se quema si está ardiendo y ya tiene rato ardiendo? Dice, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo,
Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Él sabía, al momento de escuchar su nombre, supo que era Dios el que lo estaba llamando, ¿verdad? Es inconfundible. Cuando Dios te habla, es inconfundible. Tú vas a saber que es Dios. No hay manera de equivocarte. Y le dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Es tierra santa esta aquí donde vas a venir a pisar. Y entonces Dios se presenta a Moisés. Dios se presenta a Moisés porque Dios quería que Moisés le conociese. Y déjeme decirle que no es muy diferente de cómo Dios quiere con cada uno de nosotros. Dios quiere que tú lo conozcas. ¿Sí? O sea, Dios no quiere que tú digas, no, pues no sé, yo escuché una voz y no sé que si Dios o no. No, Dios quiere que tú lo conozcas a Él. Y Él le dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Yo soy el Dios. Dice, yo soy, dice aquí leyendo otra vez el verso 6, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Porque está escrito en la palabra, no me verá hombre y vivirá. Dijo, si lo veo me muero. Prefiero no verlo. Prefiero no verlo. Entonces estaba cuidando, tuvo temor. Y entonces el Señor va al grano. Dice, ¿sabes qué? Yo vengo por esto, Moisés. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Y he oído su clamor a causa de sus exactores. Sus exactores es como de sus capataces. Sus capataces que los tratan con tanta dureza. He visto el clamor de mi pueblo, ¿verdad? Pues he conocido sus angustias. Dice, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo, del jebuseo. Todos esos, dijo. Todos esos ya perdieron su tierra. Usted pregúntese, ¿por qué la perdieron? Cada uno de esas familias, de esas tribus, el cananeo, el eteo, el amorreo, el fereceo, el heveo y el jebuseo, ellos eran los dueños de su tierra, pero el Señor dijo, ya no más, se las quito y se las voy a dar a este pueblo. ¿Sí? Dios hace eso. Dios desposee a aquellos que maldicen la tierra, aquellos que contaminan la tierra con sus acciones. Y dice entonces el 9, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Hasta ahí el Señor le estaba diciendo, todo esto está pasando, Moisés. Todo esto, ahora sí que el pueblo fue llegando a esa condición tan terrible. ¿Ustedes se acuerdan que el pueblo estaba en Egipto? ¿Por qué estaba en Egipto el pueblo? El pueblo estaba en Egipto por causa de la buena mano de Dios. Porque Dios había ido a Egipto con José y había bendecido a Egipto terriblemente. Egipto no existiera sin Dios. Entonces Dios envió a José y José le dio al faraón aquel sueño. ¿Usted se acuerda de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas? Entonces Egipto se enriqueció grandemente por causa de la palabra profética de José, y José llevó a Egipto a una grandeza que no tenía, ¿verdad? Pero murió José y murió el faraón también, y se levantó una generación diferente que no conoció a José, ni conoció lo que Dios había hecho. Y entonces empezaron a ver a los israelitas, a los hebreos,
Dijeron, ¿y estos qué? No, vamos a ponerlos a trabajar. Y empezaron a abusar de ellos, ¿verdad? Entonces ellos estaban ahí porque habían sido la bendición para los egipcios. Y los egipcios se aprovecharon de ellos, ¿verdad? Entonces llegaron al grado de ser sus esclavos, ¿verdad? De ser azotados, de ponerlos a construir sus ciudades y todo eso. Y entonces dice aquí, el Señor, he decidido ponerle fin a eso y he decidido sacar a mi pueblo. Ya los oí, están clamando y su clamor llegó hasta mí. ¿Por qué? Porque está escrito así, que si tú clamas al Señor, Él te va a responder. ¿Verdad? Dice ahí Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces el Señor siempre, su fidelidad es para siempre. Siempre va a ser fiel. Si usted clama al Señor, el Señor le va a responder. Si usted tiene un problema y aún no se resuelve, pero tampoco se lo ha contado al Señor, el Señor no tiene la culpa, la tenemos nosotros. Porque el Señor nos ha dicho cómo. Clama a mí y yo te voy a ayudar. Y uno dice, bueno, Señor, pero es que tú ya sabes. Pues sí, ya sé, pero quiero que me pidas. Quiero que clames. Quiero que aprendas. Si usted no está clamando por esa situación que tiene, pues ¿cómo va a haber una respuesta? ¿Cómo va a haber una solución? Si usted no está clamando, si usted está esperando que suceda algo sin hacer nada. Nosotros tenemos que provocar, ¿sí? Tenemos que provocar que eso suceda. ¿Cómo lo provocamos? Señor, ten misericordia de mí. Mira lo que me está pasando, mira lo que me están haciendo, o mira esto, o mira aquello, mira el dolor que traigo, la enfermedad, el diagnóstico médico, o esto o aquello. Mira a mi esposo cómo se comporta, mira a mis hijos, esto. O sea, uno tiene que clamar al Señor. Porque si no, no vamos a ver respuesta. Dice la Escritura, sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios, ¿sí? Con acciones de gracia, con toda súplica y ruego, ¿sí? O sea, Dios quiere que sean conocidas. Entonces, esas oraciones, esa súplica, dice, llegó hasta mí. Y entonces, ¿qué hizo el Señor? Dijo el Señor, necesito buscar un hombre para responderle al pueblo. Imagínense, todo Egipto estaba allá. Todos los hebreos en Egipto, esclavizados. Y el Señor dice, voy a ir a buscar a Moisés, porque lo voy a invitar para sacarlos de ahí. Porque en eso es la gloria de Dios. La gloria de Dios en que Él usa a un hombre débil, un hombre sin recursos, un hombre que no tiene dinero, un hombre que no tiene simplemente, pero Dios lo usa para ir con el faraón, con el rey y decirle, ¿sabes qué? Vengo a hacer este trabajo. Vengo a sacar al pueblo. ¿Dios lo podía hacer? Claro que Dios lo puede hacer. ¿Podía matar a Faraón con una mirada? Claro que lo podía hacer. Pero esa no era la gloria. La gloria es que alguien mucho más débil, mucho más pequeño que el Faraón, fuera y a través de él Dios lo hiciera. Y a Dios le gusta eso. Porque dice la Escritura, de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza para hacer callar al vengativo. O sea, a Dios le place hacer las cosas a través de seres imperfectos como usted y yo. Dios quiere hacerlo así. Así es como Él se mueve. Entonces, después de decirle vea esto de Dios, Él no quería que Moisés desconociera de qué se trataba. Él dijo, se trata de esto, Moisés. Él quería que supiera Moisés. Y entonces le dice el verso 10,
Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Él no estaba llamando a un ejército, él estaba llamando a un hombre, a un solo hombre, para que fuera a sacar a todo su pueblo. 500,000 personas había ahí, 500,000 eran los hebreos que estaban ahí, ¿ya? Y eran los que tenía que sacar de ahí. Estaban viviendo en esclavitud. Entonces, un solo hombre para ir a hacer esa tarea. No tenía armas, no tenía espada, no tenía nada. Simplemente tenía que obedecer a Dios, la estrategia de Dios. Pero el plan de Dios es lo mejor. Dios le estaba diciendo aquí, así lo vamos a hacer. Pero fíjese lo que hace el Señor. Me gusta esta palabra, el 10. Si usted puede subrayar el 10, subráyelo. Porque vea lo que dice. Ven por tanto ahora y te enviaré. Dios lo primero que hace es atraernos a Él. Y una vez que nosotros lo conocemos a Dios, que podemos ver su poder, su gloria, Él dice, ahora sí ya te envío. ¿Sí? El primer llamado de Jesús, dice la palabra ahí en los evangelios, dice que llamó a 12 para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Primeramente es estar con Él. Uno tiene que aprender lo que es intimidad. Esa intimidad tiene que estar entre nosotros y Dios. Usted tiene que tener intimidad. ¿Cómo tiene esa intimidad? Pues en su tiempo, que usted agarra la Biblia y se empieza a leer y empieza a imaginarse todas las cosas que está contando la palabra. Usted tiene que meterse en la historia e imaginarse todo lo que está ahí, porque de esa manera es que usted está conociendo a Dios. Una de las maneras más sencillas de conocer a Dios es a través de su palabra. Si usted no conoce la palabra, pues usted va a conocer muy poco de Dios. Como dijo, ¿cómo se llama Job? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Sí. O sea, Dios quiere eso, que nosotros tengamos una revelación de Él, de quién es Él. Y eso solamente lo podemos obtener a través de su palabra. Pero Dios siempre nos va a llamar primeramente para que estemos con Él, para conocerlo. Y una vez que usted le conoce, y entonces dice el Señor, ¿estás listo? Ahora ve. Y Moisés, ¿se acuerda que dice Moisés? Es clásica esa que dice, Señor, si tú no vas conmigo, yo no voy. Y Él le dice, mi presencia va a ir contigo. Sí. Y te dará descanso. Porque Moisés supo quién era Dios, ¿verdad? Conocía a Dios. Dice, yo no quiero ir solo, yo quiero que Él vaya conmigo, ¿verdad? No quiero caminar solo. Pero eso dijo, ¿por qué? Porque aprendió a conocer a Dios, aprendió a estar en la intimidad con Dios. Usted tiene que aprender a estar en la intimidad con Dios. Entonces, esto es algo que le dijo a Moisés, ven y te voy a enviar para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces, ¿qué le estoy hablando? Yo le estoy hablando de cómo fue llamado Moisés. ¿Cómo fue llamado Moisés? Moisés era un hombre ocupado. Entonces, el que esté usted ocupado, ese no lo descalifica. No espere usted que esté desocupado para poder servir a Dios. El apóstol Pablo era un hombre ocupado. Estaba ocupado. Dice que andaba persiguiendo a los cristianos. Precisamente esa era su ocupación. Y el Señor dijo, le es necesario saber cuánto es necesario padecer por mi nombre. Sí. Y Pablo fue azotado por el nombre del Señor, por el nombre de aquel que perseguía, ¿verdad? Y llevó su nombre delante de reyes, dice la palabra, ¿verdad? Y entonces Moisés siendo llamado, usted pudiera pensar, bueno, ya Dios invitó a Moisés y Moisés dijo, sí, Señor, pues órale, vámonos. No pasó así.
Moisés dijo, no, Señor, pero ¿yo por qué? A lo mejor usted también le ha dicho así al Señor. ¿Y yo por qué, Señor? ¿Por qué a mí? He escuchado esa frase últimamente que la gente dice, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué no a ti? Sería la pregunta, ¿verdad? Dices tú, ¿por qué a mí? Bueno, ¿y por qué no? Y le dice él, estoy en el verso 12. En el 11, perdón. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo? Si no es quién eres tú, es quién es Dios. Ajá. No se trata de ti, se trata de Dios. Dígaselo a su vecino, no se trata de ti, se trata de quién es Dios. No, porque si se tratara de nosotros, olvídese. Pero no se trata de nosotros, se trata de nuestro Dios. Y él respondió, verso 12, dice, ve porque yo estaré contigo. Qué promesa, ¿verdad? Yo estaré contigo. Y esa es la misma promesa que tenemos nosotros. No te dejaré ni te desampararé, yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. No te voy a dejar. Así se lo dijo a Moisés. Entonces a Moisés no le dio algo diferente de lo que nos da a nosotros. Y entonces dice, ve porque yo estaré contigo y esto te será por señal que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. El Señor está diciendo, no es a ver si lo puedes sacar. Tú vas a ir y lo vas a sacar y luego vas a estar adorando a Dios aquí. O sea, el Señor no tiene ninguna duda, ¿sí? Cuando Él nos llama a hacer algo, si Él te llamó a hacer algo, esa misión es una misión exitosa desde antes de empezar. ¿Sí? Usted tiene que tener eso en mente, que el enemigo no le ponga lo contrario. Y entonces dice Moisés, como diciendo, bueno, a ver, ¿cómo va a ser eso? Llego. ¿Y qué le digo al faraón? ¿Sí? Dice, llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les voy a decir? O sea, Moisés yo necesito conocer más de ti. Yo necesito saber quién eres tú. Usted necesita saber quién es Dios. ¿Sí? No crea que nada más Moisés. Nosotros también necesitamos saber quién es Dios. Y él le contestó y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Qué tremendo eso, ¿verdad? Porque cuando habla acerca del Señor, la palabra se refiere a Él como el que es, el que era y el que había de venir. Es el presente, el pasado y el futuro. Dios es todo eso. ¿Sí? Dios es todo eso. El que es, el que era y el que había de venir. ¿Sí? Entonces Dios conoce nuestra vida, conoce nuestros tropiezos, conoce nuestras caídas, conoce nuestras tristezas, conoce nuestros dolores, ¿sí? Nuestras angustias, nuestras preocupaciones. Él conoce absolutamente todo. Es más, conoce lo que ni nosotros conocemos de nosotros. Porque usted no sabe cómo se va a sentir en una semana. Usted no sabe cómo se va a sentir en un año. Pero Dios ya sabe. Porque Dios ya estuvo allá. O sea, nosotros vamos hacia el futuro, pero Dios vive en el futuro. Así como vive en el pasado y vive en el presente. Ese es nuestro Dios. Denle un aplauso, por favor.
Y dice, además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con el que se me recordará por todos los siglos. Entonces esa palabra que nosotros ahorita entendemos así como yo soy el que soy, en realidad es muy difícil de poder expresar. Nosotros lo expresamos así por nuestro lenguaje, pero en el lenguaje hebreo las palabras de Dios no tienen vocales. Por eso es una Y, ¿sí? Una W, una H. Entonces es como cuando alguien respira. Es como un Yahweh. Ese es el nombre. Eso que usted escucha, así es como se pudiera pronunciar el nombre de Dios. Es algo tan difícil de pronunciar, pero es como nosotros cada vez que respiramos, nosotros estamos declarándolo a Él. Es su presencia con nosotros. Y bueno, la Biblia, hay otras Biblias que lo conocen como Yahweh. Se parece un poquito más al Jehová que nosotros luego decimos, ¿no? Pero al final eso es lo que esta palabra quiere decir. Y digamos que si parafraseamos ese nombre, lo que quiere decir, yo soy quien tú necesitas que seas según la necesidad que tú tengas. ¿Sí? Si tú tienes una necesidad de sanidad, yo soy tu sanador. Si tú tienes una necesidad de dirección, yo soy tu pastor. Si tú tienes una necesidad de que recibir un consejo, dice, yo soy tu guía, yo soy tu libertador. Si estás pasando por angustia, Él es tu salvador, ¿sí? Él es tu luz, Él es tu justicia, ¿sí? Él es el que te fortalece, te nutre, Él es el que te levanta, te bendice. O sea, cada vez por eso es que Dios no tiene un nombre como tal, sino el nombre de Dios es conforme a nuestra necesidad. ¿Cuál es nuestra necesidad? Esa necesidad, Dios tiene el poder de suplirla, no importa cualquiera que sea, ¿sí? Cualquiera que sea su necesidad, Dios es más que suficiente. Con Dios nos basta. Dios se lo dijo al apóstol Pablo, le dijo, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona, ¿sí? En tu debilidad, ¿sí? Ahí es donde Dios se manifiesta. Entonces él le dijo, yo soy, ve y diles, yo soy, me envió. Entonces Moisés, uno podría decir, bueno, ya con eso que Dios le habló, pues ya con eso tuvo Moisés. Pero vamos a seguir leyendo aquí. Después dice en el versículo 15, dice, además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Heveo, del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel, a una tierra buena, a una tierra ancha, a una tierra bendecida. Y dice, y oirán tu voz e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis, Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Bendito sea el Señor.
¿Cuántos han sido encontrados? Él nos encontró, ¿verdad? Él nos encontró. Y dice, el Dios de los hebreos nos ha encontrado, por tanto nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Y daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a sus huéspedas alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis así a Egipto. Lo vas a despojar. Vea toda la conversación que tenía Moisés, qué tremendo, ¿verdad? Era como que, bueno, Moisés, pues ya estoy listo, ya con todo lo que me dijiste, Señor, yo estoy puesto. Y entonces en el capítulo 4 y verso 1 dice, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me van a creer, no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no le ha parecido Jehová. O sea, después de todo eso, él todavía estaba dudando de que iban a pasar las cosas. Entonces, que usted tenga dudas no es algo extraño. Generalmente nos pasa a todos. Pero no nos podemos quedar ahí. Aun cuando tengamos una duda, tenemos que seguir adelante. Moisés estaba teniendo un encuentro personal con Dios, que nadie había tenido ese encuentro. Nadie jamás antes de él había tenido ese nivel de intimidad que tenía Moisés. Y estaba diciendo, no, pero no me van a creer. Y a veces sucede. Uno a veces le cuenta a alguien, fíjate que tuve una experiencia así, así. Y luego se queda así como que, ¿quién sabe? ¿Quién sabe si será cierto, ¿verdad? Pero no importa. Lo que importa es que verdaderamente tuviste una experiencia con Dios. Eso es lo que es realmente importante. No importa qué tan pequeña haya sido. No importa que haya sido una pequeña frase que Dios, mientras estabas orando, te haya impresionado en tu corazón, en tu espíritu. Porque así es como nos habla Dios. De repente usted está orando y está pidiendo por algo y de repente se queda así. ¿Qué es esto? ¿Esta palabra? ¿De dónde salió? Yo no estaba diciendo esto. ¿Y cómo fue que llegó? Bueno, pues es Dios impresionando su espíritu, su alma. Porque así es como Dios habla. Dios quiere estar hablando con nosotros constantemente. No lo dude. Dios no está tan ocupado como para olvidarse de nosotros. Si usted está clamando a Dios constantemente, usted va a ver su mano constantemente también. Constantemente. Nuestro Dios es así. Y entonces dice el Jehová, le dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondiendo, una vara. Y él dijo, échala en tierra. Y la echó en tierra y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Entonces Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. O sea, la vara se hizo culebra y la agarró y se volvió a hacer vara. Dijo, esa es una señal. Y le dice el 5, por esto creerán que te ha parecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Dios de Jacob. Yo me pregunto también, ¿por qué Dios dice eso tan repetitivamente? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Quiere que quede claro para cada uno de nosotros, Dios es un Dios que ve generaciones. ¿Sí? Él está viendo generaciones. Cuando Él te está viendo a ti, no solo te ve a ti, Él está viendo tus hijos, Él está viendo tus nietos, Él está viendo mucho más allá que eso.
Así es nuestro Dios. Él tiene la capacidad de ver más allá, ¿verdad? Entonces Él quería que eso fuera claro para Moisés, ¿verdad? Y que sus planes no son planes solamente para mí. Yo puedo pensar, Dios tiene un plan para mí, pero Él está incluyendo en ese plan a mis hijos. Está incluyendo en ese plan a mis nietos. Está incluyendo quizás mis nietos. Yo no sé hasta cuándo, mientras el Señor no regrese. Porque cuando regrese, entonces se acabó todo y nos fuimos. Porque nos vamos a ir. ¿Verdad? ¿Cuántos se van a quedar contentos? Ninguno, nos vamos a ir, no, nada de quedar. Y dice, le dijo además, Jehová, mete ahora tu mano en tu seno, y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. ¿Se acuerda que la lepra era una enfermedad incurable? ¿Sí? La lepra era una enfermedad terrible, que era símbolo del pecado. Y un hombre con una mano leprosa, pues tenía que vivir apartado y era muy terrible. Un día vamos a hablar de la lepra, pero hoy no. Pero era una enfermedad, era un estigma, ¿verdad? Si tú tenías lepra estabas como apestado, no te podías acercar a nadie. Entonces dice que él metió la mano a su saco, a su vestimenta, y la sacó y estaba llena de lepra. Y dijo él, vuelve a meter, verso 7, tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí se había vuelto como la otra carne. O sea, estaba completamente sana. O sea, una señal de algo extraordinario, ¿no? Algo sobrenatural, ¿verdad? Y dice, si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren en estas dos señales, ni oyeren su voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río, y se harán sangre en la tierra. Y entonces Moisés dijo, bueno, ya estoy, listo, vámonos a Egipto. No, no fue así. Otra vez Moisés le dice. Entonces Moisés dijo a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Sino, Señor, yo no puedo con eso, ¿verdad? Después de haber estado todas esas señales diciéndole el Señor. Lo que le quiero yo mostrar con esto es que, número uno, yo quiero que usted se vaya con una idea, no solamente conocer la historia de Moisés, sino que Moisés fue un hombre llamado, ¿sí? Y Moisés fue un hombre escogido, ¿verdad? No se quedó solamente en llamado. Aun cuando pudo presentar muchas cosas, Dios había determinado, voy a hacer algo contigo, Moisés, y lo voy a hacer, y lo voy a hacer. Y él se comprometió con Moisés, y aunque Moisés estaba batallando, nuestro Dios no se rindió con Moisés, como no se ha rendido tampoco contigo. Has puesto muchas objeciones, esa es la verdad. Has puesto muchas objeciones, pero Dios no se ha rendido contigo. Así como no se rindió con Moisés, tampoco se ha rendido contigo. No sé hasta qué punto puedes tú llegar a decirle, bueno, Señor, pero es que pues ahorita esto, mañana esto otro, y esto y aquello, y seguir poniendo objeciones, ¿sí? Yo no sé hasta dónde pueda llegar la paciencia de Dios. Es muy paciente. Yo siempre le he dado gracias por eso. Decir, Señor, qué paciente ha sido conmigo. Ha sido muy paciente conmigo. Porque esa es su naturaleza. Lento para la ira, grande en misericordia. Pero tiene un límite, ¿verdad? Entonces, si Él está con nosotros, nos está invitando a algo, Él va a seguir invitándote. Hasta que de pronto diga, no puedes ser de los escogidos. Solo yo quería que fueras escogido,
pero solo te quedaste como llamado. Por eso dice, en aquel día, muchos me dirán, Señor, Señor, no los conozco, no sé quiénes son ustedes, apartados de mí. ¿Por qué? Porque tuve hambre y no me diste de beber. Tuve sed y no me diste de beber. Estuve desnudo y no me cubriste. Enfermo y no me visitaste. Apartados de mí. Hay un pueblo que va a pasar eso. Que el Señor nos libre de ser nosotros. Pero el Señor nos está llamando constantemente. Su llamado es constante. Su invitación es constante. Su invitación es seria. Y Él está constantemente por nosotros. Nos ama con un amor eterno como nadie jamás nos va a amar, ni nuestros padres. Así como Dios nos ama. Y dice entonces Moisés, entonces dijo Moisés a Jehová, estoy en el 10. Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y el Señor le dijo, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Y otra vez Moisés, y él le dijo, ay Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. No me metas a mí en esa presión. Quizás Moisés estaba tranquilo. Él estaba en el monte, en el desierto, con las ovejas, sin preocupación. Había que ir a Egipto. Había que ir a enfrentarse con su pasado. Se tenía que enfrentar con su pasado. Su pasado era Egipto. Ahí vivió. Ahí creció. Ahí se hizo adulto. Y él no quería irse para allá. Yo puedo pensar, estoy aquí especulando, ¿verdad? Porque no lo dice aquí la palabra. Pero él estaba tratando de evitar regresar para allá. Y el Señor dice, quizás estás muy cómodo aquí, ¿verdad? Pero hay gente que allá está sufriendo. Hay gente allá que está clamando. Hay gente que está siendo azotada. Quizás algunos han muerto por los azotes, por el abuso de los capataces al pueblo. Pero tú estás cómodo aquí porque crías las ovejas paren. Cuando quieres, pues a lo mejor vas con el suegro y le dices, pues ¿qué hacemos? ¿Una carnita asada o qué? Y pues se la pasan bien ahí en el campo sin problemas, ¿verdad? Pero el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo toman. Hay cosas que son cómodas, pero Dios estaba invitando a Moisés a salir de su comodidad. Lo estaba invitando a salir de su comodidad. Lo estaba invitando a salir de su rutina. Hay gente que no quiere que se le mueva su rutina. No me alteres mi plan. Yo tengo mi horario así. Pero el Señor de pronto dice, pues quiero que hagas esto. Piensa en eso. Yo puedo pensar que quizás Moisés estaba pensando todas esas cosas. Porque así como que es que no sé hablar, pues él fue enseñado en Egipto. Él no fue como los hebreos, él hablaba otros idiomas, él conocía la lengua egipcia y conocía, como príncipe de Egipto, fue enseñado ahora sí que fue a la universidad de Egipto. Ahí lo enseñaron. Entonces, y le dijo al Señor eso. Entonces, dice el 14, ¿el Señor qué hizo? Se enojó. O sea, como que Moisés estaba provocándolo.
con su negativa. Bueno, Moisés, pues si ya te conté todo lo que te iba a contar, ¿sí? Y tú como quieras sigues. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y le dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras que yo estaré, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que habéis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Tremendo, ¿verdad? Tú le serás a él en lugar de Dios. Tremendo. Dice, y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Entonces Moisés fue escogido, ¿sí? Fue llamado y fue escogido. Entonces yo lo que quería que usted tenga presente esto, que hay muchos llamados, hay pocos escogidos. Dios está llamando gente, Dios está llamando siervos para estar con Él primeramente, para tener una intimidad con Él, para tener conocerlo, para darse a conocer. Dios quiere darse a conocer. Jesús dijo así, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste. Sí. Entonces, nosotros tenemos que conocer a Dios. Usted no puede pasarse años de su vida siendo cristiano y no conozca a Dios. Usted tiene que conocer a Dios. Él quiere darse a conocer a nosotros. Él quiere darse a conocer. Y hay gente que está necesitada de una palabra, necesitada de un abrazo, necesitada de un consejo. Y quizás muchos de los que están aquí han sido llamados para llevar esa palabra, para llevar ese consejo, para llevar ese consuelo. O sea, Dios lo va a hacer a través de hombres y mujeres. Dios podía haber ido él directamente a Egipto a hacer eso. Pero él dijo, no vas a ir tú, Moisés. No, pero es que te voy a poner ayuda, te voy a poner a tu hermano, pero tú lo vas a ir a hacer. No lo voy a hacer yo, lo vas a hacer tú. Déjeme decirle que Dios es el mismo, Dios no cambia. O sea, Dios se sigue moviendo de la misma manera. Si Él quiere hacer algo, Él va a llamar a un hombre o a una mujer comprometido, comprometida, y le va a dar una tarea. Le va a asignar una misión. Y déjeme decirle que no la va a dejar sola o solo. Él va a ir con ella o con él. Nunca nos va a dejar. Pero nosotros tenemos que decir al Señor, sí Señor, heme aquí, estoy dispuesto. Si usted quiere ser parte de los escogidos, usted tiene que cuidar cómo reacciona al llamado de Dios a su vida. Porque eso es la única diferencia entre ser llamado y ser escogido. Lo que hizo con esa invitación, lo que hizo con ese llamado, cómo actuó con ese llamado. ¿Sí? Y Jesús, cuando Él vino, Él llamó a sus 12 y los llamó para que estar con Él y para enviarlos a predicar. Y dijo una cosa maravillosa, dijo, cosas mayores harán ustedes porque yo voy al Padre. Y es lo mismo, Jesús no va a venir a hacer esas cosas, Él lo va a hacer a través de su pueblo, a través de la iglesia, a través de nosotros. Él vino e hizo lo que Él tenía que hacer, hizo lo imposible, lo que nosotros no podíamos hacer, Él lo hizo. Él fue a la cruz y derramó su vida, derramó su sangre por nosotros, cosa que nosotros, es más, aun cuando hubiéramos muerto no servía. Si nosotros hubiéramos muerto y derramado nuestra sangre, eso no servía, porque tenía que ser la muerte y la sangre de un ser puro, y no había ninguno, solo Él. Por eso podían haber muerto cuantos quisieran, pero ninguno estaba en el grado de pureza que Dios requería. ¿Sí? Y entonces Él en esa pureza se entregó por nosotros. Y por la muerte de ese uno,
Los muchos son justificados, los muchos son santificados y los muchos seremos escogidos por causa de Jesús. Póngase en pie. Padre, gracias nos permite, Señor, acercarnos a ti con un corazón sincero, Señor, con plena certidumbre de fe. Tú llamaste a Moisés, Señor, tú llamaste a Elías, tú llamaste a Eliseo. Esa es, Señor, la forma en que tú lo haces, Señor. Llamaste a mujeres, a siervas tuyas, Señor. Y todos aquellos dieron testimonio de que respondieron de la manera correcta. A pesar de sus errores, quizás fue un llamado un poco accidentado, pero al final de cuentas respondieron a ti. Ahora yo me pregunto, Señor, ¿cómo estamos respondiendo nosotros, Señor? Ante tus ojos, ¿cómo nos ves tú, Señor? Y yo quiero también decirles a los que están presentes, ¿cómo está respondiendo al llamado que Dios está haciendo? ¿Cómo estás respondiendo a ese llamado? Yo no vengo para cuestionarte. Yo quiero que te cuestiones tú mismo. ¿Cómo estás respondiendo al llamado de Dios? Yo sé que hay muchos siervos aquí de Dios que están haciendo, siervas también. Tenemos un Dios que es un Dios personal. Y yo te quiero decir que Dios está aquí para eso, para invitarte. Porque Él está oyendo el gemir de muchas personas. Y Jesús dijo que los campos estaban listos para la siega, para la cosecha. Y dice, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y Dios está haciendo un llamado a obreros y a obreras para que vayan y lleven el mensaje de la libertad, de la alegría, del gozo, las buenas noticias de que nuestro Señor Jesús murió por nosotros para salvarnos. Así que en esta hora, Padre, esta es la palabra, Señor, que yo traigo para tu pueblo, Señor. Que no queremos, Señor, que no quieres tú, Señor, que solo se queden como llamados, sino que pasen a ser escogidos, que pasen a estar invitados, Señor, a estar disfrutando, Señor, de esas bodas que se han de celebrar. Esas bodas, Señor, con tu Hijo Jesucristo. En el nombre de Jesús. Perdónanos, Señor, por las veces, Señor, que hemos evadido tu invitación. Perdónanos de todo corazón. Enséñanos, Señor, a ser sensibles, a ser dóciles a tu llamado, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Ayúdanos a entender cada vez que nos hablas, Señor. Quita toda necedad de nuestras vidas, toda dureza de corazón, quítala. Quítala, Señor, por favor, quítala. Quita de nosotros todo estorbo, todo obstáculo. Remuévelo de nuestras vidas. Glorifícate tú, Señor. Queremos ser útiles, Señor. Queremos ser barro en tus manos, Señor. Queremos ser dóciles, Señor. Queremos ser usados por ti, Señor. Queremos llevar, Señor, y ser portadores de tu gloria, de tu gracia, Señor. Poder llevar, Señor, el mensaje precioso, el mensaje de vida, Señor. Hoy te rogamos en el nombre de Jesús. Todos aquellos que están clamando, Señor, ayúdanos, Señor, a no ser indiferentes a ese clamor, a esa súplica, a ese ruego. Ayúdanos. Te necesitamos. Esta noche te necesitamos, Señor. Tenemos hambre de ti, tenemos sed de ti, de tu Espíritu. Bendice a cada uno, Señor, de tus hijos que está hoy aquí. A cada uno, Señor. Tú nos conoces a todos. Tú sabes, Señor. Tú sabes cuál es nuestra necesidad.
Ayúdanos a deshacernos de todo estorbo. Ayúdanos a estar activos. Ayúdanos, Señor, a ser diligentes. Te lo pido en el nombre de Jesús. Hoy te ruego por cada uno de los que está aquí, Señor, por cada familia que está representada. Te pido que les bendigas a cada uno, que los habilites para servirte, Señor. Bendice su mesa, bendice su casa, bendice el trabajo de sus manos, Señor. Bendice su entrar, bendice su salir, Señor. Glorifícate, Señor, en sus vidas, Señor, que se conviertan en esa tierra deseable, que los que lo vean, lo anhelen, quieran tener lo que tienen, Padre. En el nombre de Jesús. Destruye los planes del enemigo contra las familias, Señor. Bendice, Señor, tu pueblo, bendícelo con paz. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Hoy es un día que tú puedes hacer un compromiso con Dios. Yo te invito a que hagas un compromiso con Dios. No conmigo, no con Comunidad al Frente. Haz un compromiso con Dios. Si algo Dios te habló en alguna área de tu vida, haz un compromiso con Él. Dios es un Dios de pactos. Cuando tú haces un pacto con Él, Él lo lleva hasta el final, al cumplimiento. Aún cuando eres débil para cumplir ese pacto, Él te va a fortalecer para que lo puedas cumplir. Yo te ruego que te acerques con ese corazón de decir, Señor, yo quiero hacer un pacto contigo. Y dígale al Señor de qué está dispuesto, a qué está dispuesto. Y pídale al Señor lo que usted quiere que el Señor le dé en ese pacto. Y prepárese para ser sorprendido por un Dios maravilloso que tenemos. Gracias esta noche, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor. Ayuda a cada uno, Señor. Que tu paz se quede con cada uno, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te damos muchas gracias. Y el pueblo dice, amén, amén. Dios le ama. Dios le ama. Haga pacto con Dios.